¿Qué tal? Pues muy buen día, bienvenidos a nuestra semana número 3 de este curso, donde vamos a estar revisando la unidad número 2. Es la unidad como más grande en cuanto a contenido y por eso es que decidí separarla en 2 semanas para que no nos sintiéramos como sobresaturados con tanto contenido, ¿vale? Además nos va a alcanzar perfectamente bien el tiempo. Bueno. En esta semana número 2 vamos a revisar la primera parte, como les digo, de la unidad, en esta semana número 3 vamos a revisar la primera parte de la unidad 2, que tiene como, del cual tenemos que reconocer cuáles han sido estas corrientes principales en psicología, ¿vale? Sin embargo, antes de entrar de lleno a la clase, me gustaría comentarles que para esta semana vamos a tener 2 actividades. Es la única semana donde vamos a tener 2 actividades. La primera de ellas es realizar el segundo foro académico. Ya saben, tenemos que responder a una pregunta detonadora y participar con al menos 2 o 3 compañeros, dar retroalimentación. Fomentar la participación. ¿A qué me refiero con retroalimentación? Pues ellos aportan sus propias ideas y nosotros retroalimentamos. Ya les había comentado que tenemos 3 formas en las que podemos hacerlo. Lo importante es que siempre tengamos como la parte de considerar el crecimiento en cuanto al conocimiento. No solo se trata de estoy de acuerdo, no solo se trata de me gusta tu aportación, no. Se trata de construir conocimiento. Y la segunda actividad va a ser un ensayo. Este ensayo tiene que desarrollarse en cuanto al tema de la epistemología de la psicología. En la tarea del ensayo como tal, pues viene la rúbrica, vienen las partes de un ensayo. Es muy importante cómo lo hemos manejado de hacer citas y referencias en formato APA, ¿vale? Y bueno, pues sin más preámbulo, los invito por favor a que revisen los materiales de esta semana, a que organicen sus tiempos para que estén entregando en tiempo y forma y no nos esperemos hasta el domingo de la medianoche para estar entregando nuestras actividades, ¿vale? Ok. Vamos a iniciar con la unidad número 2. Les voy a compartir mi pantalla y la idea es que con esta presentación ustedes tengan como el panorama general, ¿no? De lo que van a encontrar en los materiales escritos que ya están cargados. Vamos a hablar de la unidad 2 que tiene por nombre Inicios de la Psicología. ¿Pero por qué vamos a hablar de Inicios de la Psicología? Cuando ya hemos visto en la segunda semana, la semana pasada, parte de la historia de la psicología, ¿no? De estos primeros pensadores que ponen sobre la mesa la necesidad de estudiar eso que era parte de los seres humanos, que le dieron el nombre de alma, pero que hoy por hoy sabemos pues que no, desde la psicología como ciencia no podemos investigar el alma, ¿vale? Pero esas son las bases, son parte de las bases epistemológicas. Después va a venir un parteaguas cuando ya hablamos de como tal de la ciencia como psicología. Y es aquí cuando hablamos de algunas principales corrientes o modelos de explicación o de metodologías en cuanto a la investigación de la psicología como ciencia. Tenemos al estructuralismo, al funcionalismo, el psicoanálisis, conductismo, gestal y cognitivismo, ¿vale? Entre otras que hoy por hoy tenemos que conocer y que las vamos a ver la siguiente semana. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta unidad número 2? Primero, identificar las principales ideas y corrientes psicológicas. 2, identificar a los principales autores de estas corrientes psicológicas. Y 3, identificar las características primarias de las principales corrientes psicológicas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Recordemos que nosotros empezamos a hablar de la psicología como ciencia cuando William Wundt crea o inaugura el primer laboratorio de psicología en Leipzig, en Alemania, ¿vale? Es ahí cuando hablamos de la psicología como ciencia, es decir, que tenía un espacio para la experimentación como parte del método científico.
El estructuralismo particularmente va a utilizar el método o su método de investigación van a ser todo lo que tenía que ver con la introspección. Recordemos que la introspección es la observación del interior, ¿vale? Y su objeto de estudio del estructuralismo como tal, ¿cuál va a ser? Pues la conciencia, ¿ok? Después, ¿cuál era su idea principal cuál era la idea principal en la que se basaban los estructuralistas en el elementalismo y el asocianismo? ¿Ok? Ellos decían, bueno, las personas pueden estar asociando todas sus ideas, son capaces de observar su propio interior y de reportarlo. De tal manera que la mente conciencia inmediata no era algo que se da porque sí, sino era un proceso, ¿vale? Y en cuanto a procesos, sus elementos simples e irrefutables sobre lo que descansa toda la actividad mental era la sensación, sentimiento e imagen. Es decir, esa introspección que hacían las personas o como pretendían estudiarlo, se basaba en la conciencia inmediata, es decir, el darme cuenta de qué, de mis sensaciones, sentimientos o imágenes o representaciones mentales que se venían a mi mente. Al basarse en la introspección como método científico, pues la verdad es que, y dado que el método, como método, perdón, y dado que el método científico, digamos, es un poco demandante o un poco, o un mucho, por decirlo de alguna manera, como muy focalizado en solo estudiar aquello que se puede observar, aquello que puede ser captado a través de nuestros sentidos, digamos que se dejó de lado y no se le dio tanta confianza, ni se fomentaron recursos para que se pudieran validar o aumentar más bien la validez de sus ideas. Fue como no, o sea, no podemos considerar que se estudie desde el método científico algo que está reportando la persona que vive solo en su cabeza. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Bueno, porque efectivamente la observación, la introspección, pues va a variar de persona a persona, ¿ok? Y entonces, este método dependía básicamente de la habilidad que tuvieran las personas para convertir sus ideas en contenido verbal. De igual modo, se daba un sesgo a causa de la propia reflexión del sujeto de sus propias ideas, ¿vale? Porque no es lo mismo que te vengan a la mente sensaciones, imágenes, emociones, a cuando ya lo puedes verbalizar, porque entonces ya empieza un proceso de conciencia, incluso de modificación de cómo estábamos percibiendo esto que nos pasaba, ¿ok? Después, ¿cuáles van a ser los principales autores o representativos del estructuralismo? Vamos a tener a dos fundamentales, William Wundt y Edward Bradford Tishner, ¿vale? Wundt, ya vimos que a él se le considera el padre de la psicología. ¿Por qué? Por esto que les comentaba que fue el primero en inaugurar el laboratorio de psicología en Leipzig. Y él lo que buscaba como autor representativo del estructuralismo, pues era calcular, o su objetivo principal era calcular el tiempo de reacción, ¿ok? Y era esto, el tiempo que el sujeto emplea para responder a una cuestión planteada previamente. Eso era lo que él buscaba investigar y calcular, ¿ok? Tishner, al ser discípulo de Wundt, a él lo podemos considerar como quien es el primero que introduce propiamente el estructuralismo. Y él afirmaba que la conciencia o la mente estaba formada por tres tipos de fenómenos: las sensaciones, los afectos y las imágenes, ¿ok? Y que al unirse varios de la misma clase aparecen procesos complejos en la mente. Las sensaciones serían los elementos que componen las percepciones, mientras que los afectos darían lugar a las emociones y las ideas a los pensamientos. La verdad es que hasta ahí
consideramos o podemos estar de acuerdo con Tishner, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues de ahí se desprendieron otras teorías, otras corrientes que intentaban explicar de otra manera lo que sería la investigación en cuanto a psicología. Y aquí tenemos el funcionalismo, ¿ok? ¿Qué buscaban ellos en sus investigaciones? Fomentar la importancia de técnicas como los test de inteligencia y aquellas experiencias, pero que fueran controladas para poder medir la capacidad de los animales para aprender y resolver problemas, ¿ok? Otra vez, buscábamos o se buscaba más bien el poder medir, el poder palpar en algo objetivo la conducta de o las reacciones de los seres, ¿vale? Ellos decían que había una intensa relación entre los procesos psíquicos y la actividad biológica. Hoy por hoy sabemos que, pues sí, hay muchísima relación entre los procesos psíquicos y la actividad biológica. Es algo que no podemos discutir y por eso es que los psicólogos estudiamos también parte de neurociencias, ¿vale? O fisiología. ¿Cuál era el objeto principal de estudio del funcionalismo? Los procesos mentales y la conducta, ¿ok? ¿Cómo funcionaba tanto la conducta como estos procesos mentales? En sus planteamientos ellos habían retomado algunas historias darwinistas sobre todo de la selección natural, como una teoría de evolución. Se preguntaban qué papel tenía este funcionamiento de los procesos mentales. Fíjense muy bien, qué papel tenía la propia evolución de la especie humana en el funcionamiento de los procesos mentales a la hora de dotar al organismo para la capacidad de adaptarse, sobrevivir y progresar, que son tres de las grandes habilidades que tienen los seres humanos y que hoy por hoy, incluso bajo una situación de pandemia, nos ha permitido adaptarnos y de alguna manera subsistir y sobrevivir. Esta escuela, como tal, el funcionalismo, aparece a finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Algunos autores representativos tenemos a William James y a John Dewey, ¿vale? ¿Quién fue William James? Bueno, pues era un filósofo y psicólogo. Recuerden que hasta aquí todavía teníamos como mucha influencia por parte de la filosofía. Y él consideró un error separar la estructura mental en partes elementales. Sí, es que no podemos estar separando en partes elementales porque entonces nos perdemos de la riqueza de entender cómo es que funciona. Para él, el verdadero interés debía estar en estudiar las funciones derivadas, fíjense muy bien, las funciones derivadas de nuestros pensamientos y sentimientos. No separar y ver cómo es que funcionaba, no, sino el resultado tanto de nuestros pensamientos como de nuestros sentimientos. Él desarrolló también una filosofía conocida como pragmatismo, ¿vale? John Dewey, quien fue filósofo, psicólogo y pedagogo. Y él coloca al niño al centro de la educación. Entonces se empieza a modificar la percepción que hasta este momento prevalecía acerca de la educación. Él afirma que era importante el aprendizaje por medio de la actividad y destaca el valor de la experiencia. ¿Cómo es que la experiencia nos iba a llevar a procesos significativos de educación? Después tenemos al conductismo. Al conductismo lo podemos ubicar a la mitad del siglo XX y se va a configurar como una nueva escuela de psicología. Hasta entonces, quien había predominado y se le consideraba la fuerza principal era el psicoanálisis. Después viene el conductismo, que se le va a considerar como la segunda fuerza principal, y a la tercera fuerza principal se le va a considerar al humanismo. ¿Qué pasó con el conductismo? Bueno, ellos van a ser el parteaguas para definir muchos de los parámetros del estudio de la psicología. Eso no lo podemos discutir. Y algo
creo que se los comenté la clase pasada, que nos convierte como tal en ciencia, pues es cognitivo-conductual. Estas corrientes de estudio, estas más bien escuelas de estudio, modelos de estudios en cuanto a la conducta humana, ¿vale? Ellos decían, yo no puedo estudiar aquello que no puedo observar. Para ellos, algo que fue fundamental fue el estudio de la conducta, pero de lo que se puede observar. Ellos abandonan por completo el enfoque vinculado a los procesos mentales. Ellos se deslindan de la parte de los procesos mentales porque dicen, no es posible materializarlos y así poderlos estudiar de una manera científica. Por lo tanto, nos vamos a centrar en la conducta. Y debido a que ellos consideran que la psicología, para poderse denominar una ciencia, solo se podía estudiar aquello que es observable, o sea, la conducta, ¿vale? Aquí vamos a tener dos autores principales, ¿ok? Y en el conductismo se considera que el ser humano es la suma tanto de los pensamientos, del condicionamiento tanto clásico y operante. Obviamente también como otras escuelas o modelos de psicología, pues van a tener algunas críticas, ¿vale? ¿Cuáles serán los principales autores que podemos identificar aquí? Bueno, tenemos a Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. Vamos a hablar de Watson. Él, igual que Skinner, eran psicólogos americanos. John Watson se le considera el fundador tal cual de la psicología conductual. Él consideraba que el único modo de entender las acciones humanas era a través del estudio del comportamiento. Él no admitía nada que tuviera que ver con procesos mentales, ¿ok? Él decía, dejémonos de cosas, vamos a estudiar lo que es el comportamiento y dejar de lado la conciencia, eso que no sabemos cómo se maneja, que no podemos investigar y que no se puede observar. Skinner va a diseñar sus investigaciones siguiendo los principios del conductismo y él va a proponer técnicas de modificación de conducta, ¿ok? Sobre todo aquellas que tenían que ver con el condicionamiento operante como herramienta de cambio en las acciones humanas. Él dice fundamentalmente, bueno, si lo que nos interesa estudiar es la conducta, entonces, como parte de la psicología, lo que tenemos que modificar son esas conductas que no dejan, digamos, avanzar a la persona o que no lo dejan tener una vida plena y feliz. Viene la Gestalt, que esta se desarrolla igual a principios del siglo XX, y los seguidores de la Gestalt basan sus conocimientos en la investigación de la percepción. Para ellos, su principal objeto de estudio, ellos planteaban que la percepción tenía leyes, que estas leyes permitían organizar la percepción del ser humano. Y van a considerar que el fenómeno psicológico es en sí mismo un todo, conocido como la Gestalt. Ellos decían, no podemos separarlo, no podemos separar este fenómeno psicológico porque es un todo completo, pero al ser un todo completo existen leyes, ¿ok? Ellos querían retomar un poquito esta parte de hacer leyes para la psicología. Y él decía, si nosotros tratamos de analizar esto que conocemos como un todo, que es la Gestalt, corremos el riesgo de perder la identidad de todos estos procesos mentales, porque las propiedades de las partes, sin más, no definen las de todo del que resulta. Por eso esa frase célebre de que el todo es más que la suma de sus partes, que se fue adaptando o que la fueron adoptando en algunas otras escuelas y a muchos niveles, ¿no? Entonces decía, no podemos investigar la mente porque si lo investigamos por partes nos perdemos de entender el todo, que es más que la suma de sus partes.
Ellos tenían una visión holística. ¿Qué es una visión holística? Pues es una visión integrativa, es el conjunto, la mente como el todo, que no es la suma de cada una de las partecitas. Algunos autores representativos son Wittner, que él fue un psicólogo alemán, y a él se le considera pues el fundador de la psicología gestáltica. Él consideraba que nuestra percepción se basaba en una serie de leyes organizativas, las cuales consideraba innatas al ser humano. Estas leyes ustedes las van a poder encontrar en su material de estudio. También tenemos otro autor muy representativo que es Wolfgang Köhler, y él se le considera una figura súper destacada en la Gestalt por su aportación de esta palabrita y este concepto tan célebre que hoy por hoy lo seguimos utilizando. Él lo acuña desde el aprendizaje, pero ahora en la actualidad es algo que utilizamos en muchas áreas de nuestras vidas. El famoso insight, el ya me di cuenta, que no es lo mismo que la conciencia de Freud, ¿vale? Hasta aquí estaríamos revisando, es poco de lo que ustedes estarían encontrando en la primera parte de la unidad número 2, ¿vale? Es importante, por favor, que lo revisen, que si hubiera alguna duda, que si les gustaría que andara en algún tema en particular, me lo hagan saber a través de un mensaje y podemos como rescatar varias ideas. Recuerden que ustedes también tienen la oportunidad de marcar el ritmo de qué es aquello que también les gustaría conocer. Revisen su material. Con el material van a poder complementar muchas de estas ideas que hoy por hoy estoy sembrando en sus mentes y que busco que ustedes vayan por dicho conocimiento, ¿vale? Bueno, sin más preámbulo y sin más por el momento, les deseo que tengan una excelente semana, que les vaya súper bien y que les funcione muchísimo este material para el desarrollo de su aprendizaje. Excelente día, chicos. Hasta luego.